Bueno, muchachos, buenas. Soy el profesor Arthur Barranzuela, profesor del área de geometría. Y hoy día vamos a iniciar la clase. Bueno, de Academia Omega, somos Academia Omega de Piura. Y hoy día vamos a comenzar con la clase de polígonos. El tema de hoy que vamos a ver es polígonos. Obviamente sus definición y sus propiedades. Y hablaremos sobre polígonos regulares. ¿Ok, muchachos? Iniciamos acá. Entonces hay que definir el primero lo que es línea poligonal. ¿Qué es una línea poligonal? Una línea poligonal, muchachos, una línea poligonal es básicamente la línea formada por segmentos. ¿Hay tipos de línea poligonal? Sí. Hay dos tipos de línea poligonal. Las líneas poligonales abiertas y las líneas poligonales cerradas. ¿Cuáles son las poligonales abiertas? Las poligonales son abiertas como esta forma, esto de acá. Y las cerradas tenemos estas diferentes tipos de líneas poligonales abiertas y cerradas. Se dan cuenta que las abiertas obviamente no forman figuras geométricas como en las líneas poligonales cerradas. Como podemos ver, ahí forman figuras geométricas y acá en las líneas poligonales abiertas no están formando eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen muchachos ahí? ¿Ninguna? Entonces vayamos, ya ok, vayamos a lo que es el polígono. Cuando ya sabemos lo que es una línea poligonal, nosotros nos damos cuenta que son figuras geométricas formadas, planas formadas por líneas poligonales cerradas. En este caso, un polígono se determina en un plano en una región interna y una región externa o exterior. Que en este caso tenemos este polígono, donde tenemos el polígono ABCDE, como se puede ver, ABCD, donde obviamente tenemos los vértices y tenemos sus lados. Hay la región interior, llamada región interna, y la región exterior, que en este caso podemos ver región exterior del lado AB, es que está al lado de acá, región exterior del lado BC, región exterior del lado CD, región exterior del lado DE y región exterior del lado AE. Estas regiones, como ves, son regiones externas, pero que están definidas según el lado donde se encuentren, ¿ya? Y aquí, esta línea de color azul se llama frontera. Básicamente es la frontera que delimita la región interior de la región exterior. Recuerda que el polígono es la frontera entre la región interior y la región exterior de las líneas poligonales cerradas. Y la unión de un polígono y su región interior recibe el nombre de región poligonal. O sea, mejor dicho, la frontera más la región interior se llama región poligonal. De esa manera es como definimos lo que es un polígono, ¿ya? De esa manera es como se define un polígono. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen ahí o no tienen preguntas? A ver, muchachos, ¿tienen una pregunta? ¿Ni una pregunta tienen? Ahora, vayamos a los elementos de un polígono. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Tenemos, graficamos el polígono ABCDEF. Aquí graficamos el polígono ABCDEF. Ahí está mi polígono ABCDEF. Observen cómo se dibuja este polígono. Yo pongo los vértices en función de la notación que tenemos aquí. ABCDEF en forma antihoraria. Mira, ABCDEF. Y aquí los elementos del polígono ABCDEF son vértices. ¿Cuáles son los vértices? A, B, C, D, E y F. Lados, lado AB, lado BC, lado CD, lado D, lado E, F y lado AF. Ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Tenemos el ángulo BAE, BAF, ABC, BCD, CDE, DEF y AFE. Los ángulos exteriores, que en este caso serían los ángulos de color verde, que son el ángulo A, ángulo exterior B, ángulo exterior C, ángulo exterior D, ángulo exterior E y ángulo exterior F. Recuerda que los ángulos exteriores, básicamente para determinarlos, prolongamos uno de sus lados, ya prolongamos unos lados y la medida sería la prolongación de este lado con el otro lado, ya. Y la diagonal
es el segmento que parte de un vértice hacia otro vértice no consecutivo, que en este caso puede ser B, es una diagonal. Ojo, ten en cuenta que la diagonal es el segmento que parte de un vértice hacia otro vértice no consecutivo. O sea, aquí te das cuenta que los vértices no puede ser diagonal BC, porque es un lado. Diagonal puede ser BD, BE o BF, ¿ya? O cualquiera que tenga esta característica, esta definición. Y aquí vamos a tener en cuenta otro elemento, diagonal media. ¿Qué es la diagonal media? Es el segmento que parte de un punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado. Por ejemplo, MN, aquí está M, que es punto medio, y acá está N, que es punto medio. Y el segmento que se forma en MN es la diagonal media MN. Recuerda que es la diagonal media, es el segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado. Y ahí tenemos los elementos y sus diferentes definiciones de un polígono. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen sobre este tema? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No entendieron todas estas definiciones? Bueno, algunas definiciones ya sabemos. Y lo de aquí, diagonal y diagonal media, es que debemos de conocer un poco más. ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Ninguna? Ok. Vayamos al siguiente. Perímetro de un polígono. ¿Qué es el perímetro del polígono? Es la suma de la longitud de los lados de un polígono. En este caso tengo el polígono ABCDEFG. ¿El perímetro cuánto es de ese polígono? El perímetro del polígono ABCDEFG es igual a la suma de la longitud de sus lados, o sea, AB más BC más CD más DE más EF más FG más AG. Ese es el perímetro de un polígono. Y el semiperímetro de un polígono es la mitad del perímetro del mismo polígono. O sea, el semiperímetro en este caso vale P, que sería P minúscula ABCDE. El semiperímetro del polígono ABCDF, ¿quién es? Es la mitad del perímetro del polígono, que en este caso sería la suma de las longitudes de sus lados del polígono, o sea, AB más BC más CD más DE más EF más GH más AF dividido entre 2. Eso es tanto la definición de perímetro y semiperímetro de un polígono. ¿Ok, muchachos? ¿Me están entendiendo ahí? A ver, ¿me están entendiendo? ¿Sí o no? A ver, ¿me están entendiendo aquí? ¿Sí o no, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vayamos aquí. Vayamos a lo que es la clasificación de los polígonos. Aquí hay que tener en cuenta cierta clasificación, porque los polígonos se pueden clasificar de la siguiente forma. ¿Cuáles? Según el número de lados, tenemos esta variabilidad de polígonos. O sea, hay diferentes tipos de polígonos según el número de sus lados. ¿Ya? Entonces, en la clasificación de los polígonos, al polígono de 3 lados, ¿cómo se le llama? Se le llama triángulo. ¿Ya? Al polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Al de 5 lados se llama pentágono. Al de 6 lados se llama hexágono. Al de 7 lados se llama hectágono. A los de 8 lados se llama octágono. A los de 9 lados se llama nonágono o eneágono. Al de 10 lados se llama decágono. Al de 11 lados se llama endecágono. Al de 12 lados se le llama dodecágono. A 13 lados se llama tridecágono. Al 14 lados se llama tetradecágono. Y a los de 15 lados se llama pentadecágono. Bueno, aunque al de 16 se llama hexadecágono, 17 hectadecágono, 18 octodecágono, 19 eneadecágono y 20 se llama icoságono. Normalmente, estos son los nombres que se le ponen a los polígonos según el número de lados. ¿No, muchachos? Ya cuando son mayores de 20 lados, ya no se le pone así los nombres que estás aquí. Ya no muy comúnmente le pongan estos nombres, sino le ponen polígono de 21 lados, polígono de 22 lados, polígono de 30 lados, etcétera. O sea, ya no se le ponen los nombres que seguimos acá.
Hasta inclusive los de 16, 17, 18, 19 hacia adelante, no se le pone los nombres, ya no se le sigue poniendo estos nombres. Normalmente se le pone polígonos de 16 lados, 17 lados o 18 lados. Pero los primeros 15 sí tienen esos nombres particulares. Ya sí tienen esos nombres particulares, como podemos ver aquí. Ok, muchachos. ¿Alguna preguntita aquí? ¿Si tienen alguna pregunta? Estos son los nombres de los polígonos según el número de lados, ¿ya? Vayamos a otra clasificación de los polígonos. Polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Es un polígono que corta una recta secante con los lados de este polígono en dos puntos. Bueno, los polígonos convexos normalmente son aquellos polígonos, yo también lo puedo definir de otra forma, son aquellos polígonos que las medidas de sus ángulos internos son menores a 180 grados, ¿ya? O también una característica especial es que si yo coloco una recta secante, o sea, tengo este polígono, yo coloco una recta secante en este polígono y observo que se cruza en dos puntos, o sea, aquí y acá, dos puntos, se cruzan dos puntos con ese polígono, digo que es un polígono convexo, ¿ya? Y otra definición es el polígono no convexo, que dice una recta que corta con los lados de este polígono en más de dos puntos. O sea, si yo tengo este polígono, yo coloco, por ejemplo, esta recta, tú te das cuenta que aquí se cruza en dos puntos con los lados de ese polígono. Pero si lo coloco por acá, te das cuenta que se cruza en cuántos puntos, en cuatro puntos. Entonces, cuando se cruza en cuatro puntos, no es un polígono convexo, es un polígono no convexo, que también se le puede llamar polígono cóncavo, ya, cóncavo. En este caso, otra de las características de un polígono no convexo es que la medida de sus ángulos interiores eh, es mayor que 180 grados, ya, es mayor que 180. O sea, no quiere decir que todos los ángulos internos miden más de 180 grados, no, sino que uno o dos o más ángulos internos pueden tener la medida de más de 180 grados, como por ejemplo este lado, este ángulo de acá, el ángulo Q, que aquí es ángulo interno, mide más de 180 grados, ¿sí o no? Esa es una característica que tienen los polígonos no convexos. Ok, muchachos, de esa manera. O por ejemplo el ángulo de M también es más de 180 grados, ¿sí o no? Y por eso es que los polígonos no convexos tienen esta forma. Ocurre que, bueno, la definición es básica. Si la medida del ángulo interno, aunque sea un ángulo de un polígono, un ángulo interno de un polígono es mayor que 180 grados, ese polígono es no convexo o cóncavo. Ya, de esa manera. Esta es una clasificación de los polígonos, pero no es la única, porque tenemos también los polígonos equilátero, polígono equilátero. ¿Qué es un polígono equilátero? Es aquel polígono donde los lados de este polígono tienen la misma longitud. En este caso tenemos el polígono KLMNO, que es un polígono convexo. O tenemos aquí el polígono PQRST, que es un polígono no convexo, y los dos son equiláteros. ¿Por qué se llaman equiláteros? Porque la longitud de sus lados miden iguales, ¿sí o no? Tanto para el polígono KLMNO y el polígono PQRST son polígonos equiláteros. El primero es convexo y el otro no convexo. Y también tenemos el polígono equiángulo, que en este caso los ángulos interiores y exteriores de este polígono tienen la misma medida. O sea, mira, tenemos este polígono y tú te das cuenta que la medida de los ángulos interiores es alfa, ¿cierto? Es la misma, pero nada más su medida de los ángulos interiores, ¿cierto? Y sus ángulos exteriores también tienen la misma medida, que en este caso es beta. Pero sus lados obviamente no, sus lados son diferentes, ya, sus lados son diferentes, o sea, la longitud de sus lados miden diferente. En este caso tenemos que este polígono es un polígono convexo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen ahí o no tienen preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan acá?
Ninguna pregunta tienen. Entonces sigamos con la teoría. Veamos, ¿qué hacemos aquí? Decimos clasificación de los polígonos, vamos con la clasificación y ahorita vamos lo que es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular son polígonos convexos que son equiángulos y equiláteros a la vez. O sea, tenemos un polígono convexo KLMNO, donde son equiángulos y equiláteros a la vez. Equiángulos quiere decir que la medida de sus ángulos internos miden iguales y la medida de sus ángulos externos también miden iguales, que en este caso alfa y beta. Alfa es la medida del ángulo interno de un polígono regular y beta es la medida del ángulo externo de un polígono regular. Y sus lados de ese polígono son todos de igual longitud. O sea, KL es igual a LM, es igual a MN, es igual a NN, es igual a NO, es igual a KO. Y aquí hay una definición más. Ángulo central. El ángulo central es el ángulo formado en un polígono regular. El ángulo central solo ocurre en un polígono regular. Y es entre el punto central y los extremos de un lado de un polígono. O sea, aquí tenemos un polígono regular, ¿cierto? Y del punto central, que en este caso vale P, o sea, el punto central vale P, trazamos con los extremos de cualquier vértice, o sea, de un lado de un polígono, un triángulo. Este ángulo que se forma, que es aquí, se llama phi, y este phi que es el ángulo central. Se forma básicamente entre los extremos de un lado de un polígono y el punto central, ¿ya? Eso debemos entender muy bien sobre el polígono regular. Entonces, de esa manera es como clasificamos los polígonos. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ahora vayamos a las propiedades de los polígonos. Propiedades de los polígonos. ¿Cuál es la primera propiedad? La primera propiedad es esta, mira. Dice, propiedad 1. El número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos de un polígono son iguales al número de lados del mismo polígono. ¿Ya? O sea, en este caso vamos a definir el valor de n. ¿N qué es? N es el número de lados de un polígono. ¿Ya? Entonces, n es el número de lados de un polígono. Y el número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos, que podemos definir aquí, es igual al número de lados del mismo polígono. El número de vértices vale n, número de ángulos internos vale n, número de ángulos externos vale n. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo, dice. En un polígono convexo se sabe que el número de vértices más el triple del número de ángulos exteriores es igual al doble del número de ángulos interiores aumentado en 12. Determina el nombre del polígono. ¿Cómo hacemos aquí? Voy a poner tenemos. O bueno, creo que mejor del enunciado. ¿Qué sale del enunciado? El enunciado va a tener un problema. Mira, el enunciado. En un polígono convexo se sabe que el número de vértices más el triple del número de ángulos exteriores es igual al doble del número de ángulos internos. Número de ángulos internos aumentado. Aquí hay, espérate. Aquí número de ángulos internos. Aquí es aumentado en 12. De esa manera, ¿cierto? Tenemos esto. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Recuerda que como no hay ni una coma, no puedo separar aquí. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos esto. Y nosotros sabemos que el número de vértices, número de ángulos interiores y número de ángulos exteriores vale n. Entonces sería n más 3 por n es igual a 2 por n más 12. Aquí sería 4n es igual a 2n más 24. ¿Sí o no? De esa manera. Y esto va a ser que este quedaría 4n, claro, menos 2n que está acá es igual a 24. 2n es igual a 24. Mitad mitad sale 12, ¿cierto? ¿Y qué dices?
N es la respuesta, ¿cierto? No, la respuesta no es N. N vale 2, No, sino no. ¿qué es? El nombre del polígono. El nombre del polígono. ¿Cómo se le llama a un polígono que tiene 12 lados? Se llama Dodecágono. dodecágono, ¿cierto? Dodecágono. Y esa es la respuesta. Determina el nombre del polígono. El polígono, como tiene 12 lados, se llama dodecágono. De esa manera es como resolver el ejemplo número 1, muchachos. Recuerden que aquí básicamente el primer enunciado nos da o formula una ecuación y esta ecuación, obviamente cuando la tengo, hay que resolverla pues. Pero teniendo en cuenta la propiedad 1 que dice que el número de vértices, el número de ángulos interiores, el número de ángulos exteriores vale n. De esa manera, muchachos. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? ¿Sí o no? ¿Me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, vayamos al siguiente. Propiedad. Propiedad 2. Aquí dice: de un vértice de un polígono convexo se pueden formar tantas diagonales como el número de lados disminuidos en 3. O sea, si un vértice cualquiera, yo elijo el vértice Q y trazo mis diagonales. ¿Cuántas diagonales puedo hacer? Según la definición, el número de diagonales desde un vértice, diagonales de un vértice es igual a n menos 3. De esa manera. Entonces vamos al ejemplo 2. Dice ahí: calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un tetradecágono convexo. Entonces tenemos un ¿qué? Tetradecágono. Tetradecágono. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale el número de lados de ese tetradecágono? Muchachos, ¿cuánto vale n? Si es un tetradecágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene, a ver, alguna respuesta ahí, ¿cuánto? 14. 14, ¿cierto? 14 lados. Entonces calculamos que lo que nos piden, ¿qué calculamos? El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. O sea, número de diagonales desde un vértice, ¿cuánto es? n-3. Entonces el número de diagonales desde un vértice para ese tetradecágono sería 14 menos 3, o sea 14 menos 3, 11. 11. ¿Cuántas diagonales se pueden formar desde un vértice? Desde un vértice nomás, como se puede ver la figura. Aquí desde el vértice Q solo debemos hallar cuántas diagonales se pueden formar desde este vértice. Y en este caso sería 11, ¿cierto? Y esa es la respuesta. Esa es mi respuesta. De esa manera es como puedo resolver el ejemplo 2 utilizando la propiedad 2. ¿Ok? ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces vayamos a la siguiente propiedad, propiedad 3, que dice: el número de diagonales totales de un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados disminuidos en 3. O sea, si tengo, por ejemplo, este polígono convexo y quiero hallar el número de diagonales totales, o sea, todas las diagonales que puedo dibujar. Entonces aquí yo qué tendría que hacer: trazar todas las diagonales desde un vértice, desde el otro vértice y así, sin excepción. Y yo debo ver cuántos serán aquí el número de diagonales totales. Yo utilizo la siguiente fórmula, que el número de diagonales va a ser la mitad del, del producto del número de lados y el número de lados disminuido en 3, o sea, n por n menos 3 sobre 2. Ese sería el número de diagonales totales, o número de diagonales. Entonces vamos a un ejemplo 3, dice: hay el número de diagonales que se pueden encontrar en un nonágono convexo. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nonágono convexo. ¿Cuál es el número de lados de un nonágono convexo? A ver, muchachos, ¿cuál es el número de lados de un nonágono convexo? ¿Cuánto es?
¿Cuánto? 9. Muy bien, muy bien. 9. 9. ¿Cierto? Y yo quiero determino. En este caso me dicen, hallamos, 9. hallamos, ¿qué cosa? El número de diagonales. ¿Cuánto es el número de diagonales según formulita? Ojo, dice número de diagonales. Mejor dicho, me están diciendo hallar el número de diagonales totales. ¿Cuánto es? Formulita n por n menos 3 sobre 2. N-3/2. Entonces, formulita aquí, ¿cuánto es? 9 por 9 menos 3 sobre 2. Y esto es 9 por 6 sobre 2. Ese 2 es el sale número de diagonal. 27. ¿Cuánto es? 27. 27, ¿cierto? Mitad, mitad, que sería 3. Y te queda 9 por 3. 27. Entonces, número de diagonales, ¿cuánto es? 27. Entonces, ¿cuántos diagonales tiene ese nonágono? 27. Y esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera es como determino el número de diagonales que se puede encontrar en un nonágono convexo. Ojo, que aquí obviamente estamos hablando de diagonales totales. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tiene? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Entonces vayamos al siguiente. Propiedad 4, que es el número de diagonales que se pueden trazar desde K vértices consecutivos en un polígono convexo es igual. ¿Qué significa K vértices consecutivos? O sea, si tengo aquí, por ejemplo, este polígono. Y por ejemplo, quiero trazar los vértices del vértice L, las diagonales. Del vértice M, todas sus diagonales. Y del vértice N, todas sus diagonales. Hasta ahí nomás. O sea, yo quiero determinar que de este polígono quiero formar las diagonales de 3 vértices consecutivos, que en este caso es L, M y N. ¿Cómo determino? Bueno, aquí yo puedo sumarlo, ¿cierto? Porque en este caso es una figura, yo puedo contabilizarlo normal y ver que ese sería cierta cantidad. Pero si tienes una figura un poco más grande, con número de lados mayor, y ya de vértices consecutivos no solo de 3, sino de 4, de 5, de 6, tienes que utilizar una formulita que dice el número de diagonales que se pueden trazar de K vértices consecutivos es igual número de lados multiplicado por K menos K más 1 por K más 2 sobre 2. Recordando que N es el número de lados y K que es el número de vértices consecutivos. Entonces yo vamos a ver la formulita de mi fórmula y aquí vamos al ejemplo 4. ¿Qué es el ejemplo 4? Profe, sale 17. ¿Cómo? Sale 17 De la figura del ejemplo 4. del ejemplo 4. Ejemplo 4 sale 7. A ver, vamos a ver. Tenemos. Un momento, muchachos, un momento. Ah, ya dice, tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un octágono. En este caso, el octágono. ¿Cuántos lados tiene el octágono? Tiene 8 lados, ¿cierto? 8. N vale 8. Y calculamos, en este caso dice, determinamos que. Determinamos el número de qué? Número de vértices. ¿Vértices? Ah, no, perdón. ¿Número de qué? ¿Qué nos piden ahí? Número de diagonales. Diagonales. Diagonales parciales. Cuando dicen parciales, están hablando de lo que dice acá, número de diagonales de cada vértice consecutivos de un polígono convexo. ¿Ya? Número de diagonales que se forman. Diagonales desde 4 vértices
consecutivos. O sea, en este caso, K, ¿cuánto vale? K vale 4. Entonces aquí hacemos formulita. Número de diagonales desde K vértices consecutivos es igual a ¿cuánto? Formulita es n. En este caso n es 8. Por K que vale 4. Menos, aquí sería 4 más 1. Por 4 más 2. Todo esto entre 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto queda aquí? Número de diagonales desde 4 vértices consecutivos. Hay que ponerle bien. En vez de K, hay que ponerle 4. Número de diagonales que se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos. Que en este caso es 32 menos 5 por 6 entre 2, ¿cierto? Entonces número de diagonales desde 4 vértices consecutivos, ¿cuánto es? 32 menos, ¿cuánto queda aquí? 15, ¿cierto? Mitad, mitad, 3, 5 por 3, 15. Y te da 32 menos 15, ¿cuánto es? 32, 17, lo que dice su compañera, pues muchachos. Número de diagonales que se pueden trazar de 4 vértices consecutivos, que valen 17. Y esa es la respuesta. De esa manera. Ok, muchachos, y acá mi respuesta. De esa manera es como resuelvo el ejemplo 4. Ok, muchachos. ¿Una pregunta? ¿Han entendido aquí? ¿Han entendido este problema? Levanten la mano los que han entendido. Sí, profesor. Ok. Vamos al siguiente. Vamos aquí. Propiedades de los polígonos. Vamos con la propiedad 5. Dice: el número de diagonales trazadas desde K vértices no consecutivos en un polígono convexo. En este caso, si había aquí vértices consecutivos, acá no lo hay. En este caso vamos a ver que el número de diagonales que se pueden trazar desde K vértices no consecutivos es igual a n por K menos K por K más 5. ¿Ya? En este caso tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de números de vértices no consecutivos. Y vamos con el ejemplo 6. Dice: determina el número de diagonales trazadas desde 5 vértices no consecutivos de un decágono convexo. En este caso tenemos un decágono convexo. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? Dodecágono es 10, 10, sí, número de lados. Decágono, claro, decágono convexo, 10. Y determino que determino el número de diagonales de 5 vértices. 5 vértices, o sea, acá vale 5. No consecutivos. ¿Sí o no? En este caso veo el número de diagonales de 5 vértices no consecutivos. Que en este caso, ¿cuánto es? Será 10 por 5 menos 5 por 5 más 5 entre 2. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera. Entonces acá tenemos esto. Entonces el número de diagonales de 5 vértices no consecutivos te da que igual a 50 menos 5 por 10 sobre 2. Entonces el número de diagonales de 5 vértices no consecutivos, ¿cuánto sería? 50 menos, ¿cuánto queda ahí? 25. Entonces el número de diagonales de 5 vértices no consecutivos, ¿cuánto es? 25. Listo. Y esa sería la respuesta. ¿Sí o no? Esa sería la respuesta. Sería la respuesta a este problema.
Ten en cuenta que estamos hallando números de diagonales desde K vértices no consecutivos. Entonces, de esa manera es como se resuelve este problema. ¿Ok, muchachos? Vamos con la siguiente propiedad de polígonos. La propiedad 6 dice, el número de diagonales medias trazadas de un lado de un polígono convexo es igual al número de lados menos 1. O sea, miren, aquí las diagonales medias trazadas desde un lado de un polígono convexo es igual al número de lados menos 1. O sea, número de diagonales medias trazadas de un lado, o sea, vamos a poner el lado aquí. De este lado mn trazo las diagonales medias que puedo formar aquí. ¿Y cuántas diagonales medias puedo hallar? N-1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar, en el ejemplo 7 dice, determina el número de diagonales medias que se pueden trazar desde un lado de un decágono convexo. Entonces tenemos que un decágono, tenemos un decágono, vamos a poner acá, decágono convexo. O sea, el número de lados de ese polígono es 10, ¿sí o no? Y este es el lado que determina el número de diagonales medias que se pueden trazar desde un lado. O sea, calculamos número de diagonales medias desde un lado, o sea, n-1. ¿Cuánto será el número de diagonales medias que se forma desde un lado, desde un decágono? Sería 10 menos 1 y listo. Número de diagonales medias desde un lado va a ser 9. ¿Sí o no? De esa manera. Y esa es mi respuesta. Así es como se determina el número de diagonales medias, ojo, medias trazadas desde un lado de un polígono. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tiene o no tienen preguntas? ¿Tienen alguna Ninguna, pregunta? profe. Ok. Entonces vayamos al siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Propiedad 7 dice. El número de diagonales medias que se pueden trazar en un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados disminuye de 1. O sea, sí quiero determinar las diagonales medias que se pueden hacer en un polígono. O sea, diagonales medias, todo esto. Mira, diagonal media acá, de este lado, de este lado, de este lado. Y nos damos cuenta que el número de diagonales medias se puede utilizar. O sea, el número de diagonales medias totales de todo este polígono es el número de lados por el número de lados menos 1 dividido entre 2. O la mitad del número de lados y el número de lados disminuido en 1. Y vamos a un ejemplo. El ejemplo 8 dice, determina el número de diagonales medias totales en un decágono convexo. Tenemos un decágono convexo. ¿Cuántos lados tiene un decágono convexo? ¿Cuánto vale n? 11, ¿cierto? 11 lados. Entonces determino, ¿qué cosa? El número de diagonales medias. ¿Cuánto es el número de diagonales medias? Sería 11 por 11 menos 1 entre 2. O sea, 11 por 10 entre 2. Ese es el número de diagonales medias. ¿Listo? Y obviamente, simplificando, te das cuenta que cuántas son el número de diagonales medias de ese número total de diagonales medias de un decágono convexo. Son 55. Y listo. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como resuelvo este ejemplo. Ok, muchachos, aquí debemos conocer muy bien la formulita del número de diagonales media de un polígono. Ok, ¿me han entendido o no me han entendido, muchachos? A ver, ¿alguna pregunta ahí? Ninguna, profesor. ¿Ninguna? Recuerden que aquí hay que tener en cuenta las formulitas para saber eso, ¿sí o no? Vamos al siguiente propiedad. El número de diagonales medias que se pueden trazar desde acá, lados consecutivos, viene dada por la siguiente formulita. Número de diagonales media desde K vértices consecutivos, como se puede ver. Aquí tenemos un polígono donde tiene dos
vértice, no, perdón, calados consecutivos. Aquí son calados consecutivos. Así como K vértices consecutivos, aquí se da para K lados consecutivos para las diagonales medias. Y la fórmula sería N por K menos en K por K más 1 sobre 2. Y vamos al ejemplo. ¿Sí o no? Y el ejemplo dice: determina el número de diagonales medias de un decágono convexo donde se trazan desde 4 lados consecutivos. O sea, aquí tenemos un decágono convexo. ¿Cuántos lados tiene un decágono? 11 lados, ¿sí o no? Y calculamos el número de diagonales medias de 4 lados consecutivos. ¿Que es cuánto? N por K menos K por K más 1 sobre 2. Que en este caso sería 11 por 4 menos 4 por 4 más 1 entre 2. Es decir, el número de diagonales medias de 4 lados consecutivos. Aquí hacemos una pequeña simplificación. Mitad, mitad sería 2. Y te va a quedar que número de diagonales medias de 4 lados consecutivos, ¿cuánto es? 11 por 4 menos 2 por 5. Sale 34. 34, ¿cierto? Sería 44 menos 10. Entonces el número de diagonales medias de 4 lados consecutivos de un decágono serían 34 diagonales medias. Y ese sería, ¿qué sería? Mi respuesta. Ya esa es mi respuesta, tipo respuesta. De esa manera es como se determina el número de diagonales medias de un decágono que se puede trazar desde K 4 lados consecutivos. De esa manera. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿O no tienen preguntas? Díganme. ¿Ninguna? ¿Hasta ahí? ¿Van entendiendo o no van entendiendo esto? A ver, muchachos. Sí, profesor, todo entendido. Ok. Entonces vayamos al siguiente propiedad. Propiedad 9 dice: las diagonales que se trazan de un vértice forman triángulos en un polígono convexo que son iguales al número de los lados disminuido en 2. ¿Cómo haces? Ya, mira. Si tengo un polígono y yo de un vértice formo diagonales, con tal que estas diagonales me van a formar triángulos en este polígono, como vemos aquí. En este polígono formo diagonales donde se formen triángulos, ¿ya? Entonces dice: las diagonales que se trazan de un vértice forman triángulos en un polígono convexo que son iguales al número de lados disminuido 2. O sea, el número de triángulos que formo de un vértice va a ser n menos 2. ¿Te das cuenta aquí que este polígono tiene 5 lados? ¿Y cuántos triángulos se han formado? Se han formado 2. Listo. Siempre y cuando estemos hablando de un solo vértice. Entonces en el ejemplo 11 dice: determina el número de triángulos que se forman en un icoságono convexo. Aquí en este caso 18. 18, ¿cierto? Entonces tenemos Sí. el icoságono. ¿El icoságono cuántos lados tiene? ¿Cuántos tienes ahí? ¿El número de lados cuánto tiene? Tiene 20 lados. Icoságono tiene 20 lados. Entonces determino que el número de triángulos que se forman desde un vértice de un polígono convexo es n menos 2. Entonces aquí se formarían ¿cuántos triángulos? Sería 20 menos 2. El número de triángulos sería 18. O sea, aquí en un icoságono convexo se formarían 18 triángulos desde un vértice. ¿Ya? Desde un vértice. Y esa es mi respuesta. ¿Ok, muchachos? Espero que me entiendan. No es tan difícil esta propiedad. ¿Ya? Y esto da origen a lo siguiente. Mira. Aquí dice: propiedad 10. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual al producto de 180 grados con el número de lados disminuido en 2. Este es cuando quieres hallar la medida, la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono convexo. O sea, la suma, mira, dice: suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180 grados por n menos 2. Y otra cosa más es
que la medida de los ángulos interiores de un polígono regular o equiángulo es igual al producto de 180 grados por el número de lados disminuido 2 dividido entre el número de lados. O sea, si yo quiero alfa, donde alfa es la medida de los ángulos interiores de un polígono regular o equiángulo, va a ser 180 grados por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. De esa manera es como tengo estas dos fórmulas. Las dos fórmulas son parecidas en realidad. Una es 180 por n menos 2 y la otra 180 por n menos 2 sobre n. ¿Por qué? Porque en cierta manera una es la propiedad 11 es consecuencia de la propiedad 10. ¿Ya? O sea, es una secuencia. ¿Ya? Es una secuencia. Donde en este caso tenemos un ejemplo. Dice, determina la medida del ángulo interior de un dodecágono equiángulo. A ver, aquí tenemos que tenemos un dodecágono equiángulo. ¿Qué significa un dodecágono equiángulo? O sea, el número de lados de ese dodecágono es 12. Y es equiángulo. ¿Cómo determinar la medida del ángulo interior de un dodecágono equiángulo? Pues utiliza esta fórmula, la propiedad 11, porque la propiedad 11 es únicamente para polígonos regulares y polígonos equiángulos, ¿ya? Y aquí yo tengo esto. Entonces aquí calculamos la medida del ángulo interior de un dodecágono, o sea, 12 aquí. Aquí voy a ponerle así una letrita aquí, n, donde n me representa el número de lados, que sería 180 grados por n menos 2 sobre n. Entonces, alfa en este caso es dodecágono, 12, sería 180 grados por 12 sobre 2 sobre 12, ¿sí o no? Simplifico por aquí. Sexta 2, sexta 30, mitad 1, mitad 15. ¿Y cuánto queda ahí eso? Que la medida del ángulo de un dodecágono equiángulo es alfa 12 es igual a 15 grados por 10, ¿cierto? 150, muy bien. 150 grados. Quiere decir que el ángulo interior, la medida del ángulo interior de un dodecágono equiángulo mide 180 grados. Recordando que ¿qué significa un dodecágono equiángulo? Quiere decir que todos los ángulos interiores de ese dodecágono, de ese polígono, miden ¿cuánto? 180 grados. 150 grados, perdón, 150 grados. De esa manera. De esa manera es como se resuelve este problema, ¿ok? Ojo, ten en cuenta que aquí estamos hablando de esta propiedad 11 es únicamente para polígonos regulares y polígonos equiángulos. ¿Ok, muchachos? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ojo, la propiedad 10 es para la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono convexo. La propiedad 10 es para eso. La propiedad 11 es para la medida del ángulo interior. ¿Ya? Entonces vayamos a la siguiente propiedad, que es la propiedad número 12, que dice la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono convexo es igual a 360 grados. O sea, la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono vale 360 grados. ¿Ya? Y la medida de los ángulos exteriores de un polígono regular o equiángulo es igual a 360 grados entre el número de lados. O sea, beta, en este caso beta es el ángulo exterior de un polígono regular o equiángulo, va a ser 360 grados sobre n. Y vayamos al ejemplo. ¿Qué es el ejemplo ahí? ¿Qué quedó en el ejemplo 13? Dice, calcula la medida del ángulo exterior de un icoságono regular. ¿Cuánto queda? 18, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos icoságono regular. ¿Cuánto es el número de lados de un icoságono? 20. Y es regular. Y como es regular, puedo utilizar mi propiedad número 13. Entonces calculamos que la medida del ángulo exterior. ¿Cuánto es la medida del ángulo exterior? 360 grados sobre n. Formulita. En este caso n vale 20.
Obviamente aquí, ¿cuánto queda? 18. 18 grados. Ojo, tener en cuenta que esta formulita de la propiedad 13 es únicamente para polígonos regulares y polígonos equiángulos. Y esta es mi respuesta. Ok, muchachos. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ahí no tienen preguntas más. ¿Ninguna más? Ok. Entonces vayamos al siguiente propiedad. A ver. Siguiente propiedad. ¿Qué dice? Propiedad 14. La suma de las medidas de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360 grados. Y acá la propiedad 15 dice la medida de los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados entre el número de lados. Ya. ¿Qué es un polígono? ¿Qué son ángulos centrales? ¿Se acuerdan cuando utilizamos los ángulos centrales? Ojo, en este caso, mira, si tú lees bien, dice la suma de las medidas de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360. Todo polígono tiene ángulo central, ¿ok? ¿Cuál es el ángulo central? Mira, aquí si dibujo un polígono cualquiera aquí y su ángulo central es aquí, mira, normalmente es este, ¿cierto? ¿Sí o no? Estos son ángulos centrales, ¿ya? Porque están formando con el punto central estos ángulos y la suma de estos, ¿cuánto es? 360. Te das cuenta que es básicamente una vuelta. Pero en un polígono regular, ojo, solo en un polígono regular puedo hacer esto. La propiedad 15 dice la medida de los ángulos centrales de un polígono regular, ojo, solo es regular, es igual a 360 grados entre el número de lados. Entonces el ejemplo 14 me dice lo siguiente: determina la medida del ángulo central de un pentadecágono regular. Obviamente digo, ¿qué tenemos? Un pentadecágono regular. ¿Cuánto vale n ahí, muchachos? N vale 15. Entonces aquí calculamos el ángulo central, la medida del ángulo central, o sea, tita n es igual a 360 grados sobre n. O sea, tita n, ¿cuánto vale? 360 grados sobre 15. Tita 15 aquí debo poner. Tita 15, o sea, la medida del ángulo central de un pentadecágono regular queda tita 15, ¿cuánto es? Aquí sería 1, 14 grados. ¿Sí? 14 grados. Sí, 14 grados. Entonces, la medida del ángulo central de un pentadecágono regular vale 14 grados. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como tenemos esta propiedad de los polígonos. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta aquí o no tienen preguntas? Vamos bien, ¿van entendiendo? Levanten la mano los que van entendiendo. Aquí hay un pequeño error. 360 grados entre 15 es 24, ¿cierto? 24. Sí, aquí sería 24 grados. Y esa es la respuesta. Ok, muchachos. Gracias, hija, por decirme. ¿No hay preguntas aquí? Entonces No, vayamos profesor. al siguiente. Aquí, ya. Esas son todas las propiedades que tenemos sobre el polígonos. Entonces, las propiedades, muchas de ellas tienen fórmulas y hay que tener en cuenta utilizar esas fórmulas. Les recomiendo aprenderse las primeras fórmulas sobre diagonales y los otros sobre la suma de la medida de los ángulos interiores, suma de la medida de los ángulos exteriores, suma de la medida de los ángulos centrales y el ángulo central y el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior de un polígono regular. ¿Ya? Esas son formulitas que deben recordar siempre. ¿Ya? Y vamos aquí a la definición de polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Ya les dije que básicamente es un polígono convexo donde sus lados y ángulos interiores son congruentes. O sea, en este caso tengo este polígono KLMNPQ. Es un polígono regular. En este caso, todo polígono regular se puede inscribir, o sea, está inscrito en una circunferencia. ¿Ya? Como puedes ver, mira, los vértices
Los vértices de este polígono son puntos en las circunferencias. Y como es un polígono regular, tú te vas a dar cuenta que todos sus lados tienen la misma longitud, que sus ángulos interiores todos tienen la misma medida y sus ángulos exteriores tienen la misma medida. Ya, en este caso debemos tener en cuenta el centro, que en este caso vale O. El centro vale O, donde el centro del polígono regular coincide con el centro de la circunferencia de este polígono inscrito en esta misma circunferencia. Además tenemos el radio, que el radio de la circunferencia es igual a la distancia del centro a sus vértices. ¿Ya? Y tenemos el n. En este caso ln es la longitud del lado. Longitud del lado de este polígono es igual obviamente a KL, LM, MN, NP, PQ y KO, ¿cierto? O sea, todos lados van a ser iguales. En este caso vamos a llamar LN. LN es el número de lados de este polígono de n lados. No, perdón, sería la longitud de los lados de este polígono regular de n lados. Ya. Si por ejemplo aquí tiene, ¿cuántos lados tiene este? Tiene 6. Entonces aquí sería L6. El lado de este hexágono regular, por ejemplo, vamos a ponerle 5. Entonces todo estos lados vale 5, 5, 5 aquí, 5, 5, 5. Listo. De esa manera. ¿Ya? Y además tenemos otra definición aparte, el apotema. ¿Qué es el apotema? En este caso apotema es OT, que es básicamente del centro se forma un segmento que es perpendicular a cualquiera de sus lados. En este caso yo he puesto que OT es la apotema que es perpendicular al lado KL. Ojo, que la apotema es no únicamente al lado KL, sino puede ser al lado QK, que sería aquí, ¿ya? O al lado PQ, que sería aquí, perpendicular, siempre perpendicular. Es como si fuera casi una mediatriz, pero es un segmento nomás, la apotema. ¿Ya? ¿Qué más? Esta apotema va a ser definida según la longitud del lado. Aquí también tenemos el ángulo, la medida del ángulo interior, que es alfa, la medida del ángulo exterior, que es beta, la medida del ángulo central, que es tita, que bueno, aquí se puede formar aquí. Utilizo dos radios de esta circunferencia con los vértices de un lado, o sea, los vértices como extremos, y se forma un triángulo, en este caso el triángulo base o el triángulo elemental MON, de esta manera. Profe, dejó de compartir. Entonces, como le estaba diciendo, el número de áreas elementales depende del número de lados del polígono regular. Y aquí hay una pequeña fórmula para hallar la fórmula del apotema de un polígono regular. Aquí te vas a dar cuenta que para determinar el apotema que tengo que hacer, mira, yo aquí fórmula, aquí el polígono, el triángulo elemental MON y trazo el apotema, que en este caso es AP sub n. Y mira, te das cuenta aquí justo va a estar en la mitad, ¿cierto? El apotema siempre va a ser del centro hacia un lado del polígono y va a ser siempre perpendicular a este lado y en el punto medio. Entonces aquí por triángulos tú te das cuenta que el apotema, ¿cuánto es? Obviamente tú te das cuenta que aquí el radio al cuadrado es igual a ¿quién? Al apotema al cuadrado más ¿quién? Más el nn entre 2, ¿sí o no? Al cuadrado. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Esto qué es? Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo aquí ¿qué hago? Yo aquí trazo el triángulo rectángulo notable y me doy cuenta de esto, que yo puedo hacer el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? De esa forma. Y entonces aquí tengo el radio, que es la hipotenusa, es igual al apotema al cuadrado más este de acá, y cuánto mide, será la mitad del lado de ese polígono, por eso le pongo ln sobre 2, donde ln que es la longitud del lado del polígono de n lados. Y acá despejo a su el apotema, ¿cuánto queda? Radio al cuadrado menos ln sobre 2 al cuadrado es igual al apotema al cuadrado. Despejo el apotema, que te queda
raíz cuadrada del radio al cuadrado menos ln sobre 2 al cuadrado. O sea, esta formulita de acá. Mira. Es fácil de deducir aquí la apotema siempre y cuando tengas el radio y el lado, la longitud del lado del polígono. Recordando que este polígono, los polígonos regulares son polígonos inscritos en una circunferencia de centro. ¿Sí o no, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Van entendiendo aquí? ¿Sí o no? ¿Van entendiendo? A ver, levanten la mano los que van entendiendo. Ok, ok. Muy bien. Entonces vayamos acá a la siguiente. Aquí el polígono regular, dice, fórmula del polígono regular de 2n lados. Aquí hay una característica, mira. Normalmente nosotros tenemos polígonos regulares de L sub n lados. O sea, nosotros tenemos un polígono cualquiera, ¿cierto? Un polígono regular y tenemos que este es L sub n, ¿cierto? Pero aquí hay una característica, mira, lo que pasa es que este polígono regular de, por ejemplo, aquí tiene, ¿cuántos lados tiene ese polígono? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 6 lados, ¿cierto? O sea, este L6 es el número, es la longitud de un polígono de 6 lados, ¿cierto? De un hexágono regular, ¿ya? Este polígono de 6 lados, que es polígono regular de un hexágono regular, lo puedes utilizar para determinar qué cosa. Para determinar la longitud de qué. ¿De qué? Este polígono de 6 lados, de este hexágono regular, sabiendo la longitud de su lado, puedo hacer para determinar cuánto mide la longitud de un polígono regular de 12 lados. O sea, mejor dicho, si yo tuviera un polígono regular de L12, un polígono regular de 12 lados, en este caso un dodecágono, yo sabiendo cuánto mide el polígono de 6 lados, regular, polígono regular de 6 lados, yo puedo determinar cuánto mide la longitud del polígono del lado del polígono regular de 12 lados. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un pentadecágono regular, o sea, L5, con este yo puedo determinar cuánto mide, ¿qué cosa? Un polígono de 10 lados, sabiendo únicamente esto. Pero ¿cómo, profe? Bueno, esto es representación de la figura de acá. Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿qué puede ver en la figura? Yo veo aquí el centro de la circunferencia y tengo el lado KQ. O sea, QK. ¿Cuánto vale QK? LN, ¿sí o no? ¿Sí o no? LN. Que básicamente, ¿qué es? La longitud de ¿quién? De un polígono regular de n lados. Y acá LN, ¿quién es? L2N, ¿qué es? Es la longitud, o sea, PQ es igual a PK, que es igual longitud del polígono regular de 2n lados. O sea, el doble del anterior. Y tiene una característica entre estos dos lados, mira. Aquí hay una característica. El polígono regular de L2n lados tiene esta figura. Mira, te das cuenta que la apotema pasa por aquí, llega a este vértice, donde este vértice es el vértice del polígono de 2n lados, acompañado de K y Q, ¿sí o no? De esa forma. Entonces, miren, aquí lo que pasa es que, miren, un polígono
regular de n lados puede formar un polígono regular de 2 n lados. O sea, hay una correspondencia. Aquí tienen en cuenta, miren, lo siguiente. QK es la longitud del polígono de n lados. Y PQ y PK, ¿qué es? Es la longitud del polígono de 2 n lados. Y hay una relación entre ellos, como se puede ver en la figura. Ten en cuenta, muchachos, que aquí no voy a poner todo el polígono en sí, solo voy a poner la parte que me interesa. O sea, la relación que hay entre el polígono de 2 n lados y el polígono de n lados es esa. Y yo por aquí, mira, si se dan cuenta, mira, si se dan cuenta que, mira, ¿qué puedo deducir aquí? Puedo decir varias cosas, miren. Por ejemplo, que el apotema aquí, el radio, porque el radio tanto para el polígono regular de 2 n lados y para el polígono regular de n lados sigue siendo el mismo radio, no hay diferencia. Pero la longitud del polígono regular de n lados y la apotema sigue siendo la misma que la anterior, ¿ya? La misma que la anterior. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, mira, que aquí yo puedo formar otro triángulo donde está la relación de la longitud del polígono regular de 2 n lados, que es este de acá, y la longitud del polígono regular de n lados, que es este de acá, ¿sí o no? O sea, ustedes se han dado cuenta que la formulita anterior estaba que habían dicho que el apotema de n, que hemos dicho que radio al cuadrado menos ln medios al cuadrado, todo en raíz cuadrada, ¿cierto? Y aquí en la figurita acá, ¿tú qué te das cuenta? Te das cuenta que ahí esta relación va a seguir cumpliéndose, mira. Especialmente voy a trazar acá, voy a pintar de color amarillo. ¿Qué triángulo voy a utilizar? Mira, voy a utilizar este triángulo. ¿Un triángulo qué? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto es? Ese valor, o sea, aquí te das cuenta. Aquí TP o PT, PT al cuadrado es igual aquí a TK al cuadrado. No, perdón, ese es más. Aquí es más. Más que PT al cuadrado más TK al cuadrado es igual a PK al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí este es L2N, la longitud del polígono regular de 2 n lados. Y PT, ¿quién es? PT, si te dan cuenta, sería todo este de acá, PO es el radio, que vale R. Y la apotema es todo esto de acá, pedacito. ¿Cuánto queda ahí? Sería el radio menos la apotema, todo esto al cuadrado, más TK, que es ln sobre 2 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron, muchachos? A ver, ¿lo vieron o no lo vieron? Obviamente aquí te das cuenta que aquí despejando te sale la raíz cuadrada de esto, R menos la apotema, todo esto al cuadrado, más ln sobre 2 al cuadrado. Que poniendo el apotema, ¿tú sabes cuánto es el apotema? Me quedaría ¿qué cosa? R menos raíz cuadrada de R cuadrado menos ln sobre 2 al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado más ln sobre 2 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada, ¿cierto? Así sería esta fórmula. Desarrollándola te va a quedar esta formulita de acá, ¿ya? O sea, la longitud del polígono regular de 2 n lados es igual a la raíz cuadrada de 2r cuadrado menos r por la raíz cuadrada de 2r al cuadrado menos la longitud del polígono regular de n lados al cuadrado, ¿sí o no? De esta forma. O sea, al final esto me quedará esto de acá, ya, de esta manera, teniendo en cuenta, muchachos, que aquí debemos utilizar qué cosa, saber muy bien reemplazar algunos valores y te va a quedar esta formulita de acá, ya, que esta formulita básicamente te dice lo siguiente: el radio debe ser conocido, o le pones R, solo que aquí
tú tienes que tener, o bien, ¿qué cosa? La longitud de estos. Si tengo esto, si tengo el valor de L sub n, o sea, la longitud del polígono regular de n lados, yo puedo determinar la longitud del polígono regular de 2n lados. O si yo tengo esto, yo puedo determinar polígonos más grandes, o sea, el doble de grande o el doble de lados del otro polígono. Y con eso puedo determinar polígono, por ejemplo, si yo tengo un polígono de 5 lados, puedo determinar el polígono de 10 lados, la longitud. Si tengo un polígono de 20 lados, yo puedo determinar el polígono de 40 lados, ¿sí o no? Y así, con demás polígonos. Entonces, esta es la fórmula para determinar la fórmula del polígono regular de 2n lados. ¿Ok, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos saber utilizar correctamente esta fórmula. Aunque normalmente no se utiliza mucho en algunos problemas, lo que sí es para determinar polígonos, obviamente. Por ejemplo, quiere determinar cuánto es la longitud del polígono de 10 lados, la longitud del polígono de 20 lados, etc. Y esta voy a utilizarlo en lo siguiente, mira. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, tú sabes que un triángulo equilátero es un polígono regular de 3 lados, ¿cierto? Y aquí tenemos el dibujo esquemático de este polígono regular, que es el triángulo equilátero, que obviamente el ángulo interior, ¿cuánto mide? 60 grados, el ángulo exterior 120 grados, el ángulo central mide 120 grados, y ¿cuánto mide la longitud del polígono del triángulo equilátero? En este caso, r por raíz cuadrada de 3. Recuerda que aquí vamos a poner todo en función del radio. Y la apotema, ¿cuánto es? El radio sobre 2. Para el cuadrado ¿qué es? Es un polígono regular de 4 lados, ¿ya? Que en este caso te vas a dar cuenta que el ángulo interior del cuadrado es 90 grados, el ángulo exterior de ese cuadrado es 90 grados, el ángulo central es 90 grados. ¿Cuánto vale la longitud del cuadrado? R por raíz cuadrada de 2. Y la apotema es r por raíz cuadrada sobre 2. R por raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Ya? Estos son los fundamentales, los más básicos. ¿Ya? En este caso tendremos en cuenta los básicos. Y, por ejemplo, mira, también tenemos el polígono de un pentágono regular, que en este caso es esta figura. Un pentágono regular es un polígono que tiene 5 lados, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? En este caso sería el ángulo interior de ese pentágono regular, ¿cuánto vale? 108 grados. El ángulo exterior de ese pentágono regular, 72 grados. El ángulo central de ese pentágono regular es 72 grados. ¿Cuánto mide la longitud de este pentágono regular? Mide r medios por raíz cuadrada de 10 menos 2 por raíz cuadrada de 5. Y la apotema de este pentágono regular es r cuartos por raíz cuadrada de 5 más 1. Aquí tenemos en cuenta esto de acá. Mira, aquí hay que tener en cuenta algo, mira. A ver si se dan cuenta, a ver. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, muchachos, ¿cuánto mide este ángulo? El ángulo de acá, tita de 3, ¿cuánto es? 120 grados, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Vamos a ponerle otro color acá. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, muchachos, ¿cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo? Aquí el ángulo central mide 120. Este mide 120. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide 30 grados y este ángulo también mide 30 grados. ¿Sí o no? Así ves. Y aquí se forma un triángulo. El triángulo base de este triángulo equilátero es un triángulo isósceles de ¿qué? De 30 grados, 120 grados y 30 grados, ¿cierto? Por eso que tiene estos valores, mira. Tanto para el lado de este triángulo equilátero como la apotema. Por ejemplo, acá, en este polígono regular de 4 lados, que se llama cuadrado, tú ves que el ángulo central, ¿cuánto mide? 90 grados. ¿Y cuánto mide este ángulo de acá? Este ángulo mide 45 y este ángulo también mide 45. O sea, se forma un triángulo base de 45 grados, ¿sí o no? Y por eso es que la longitud del lado de ese polígono es r por raíz cuadrada de 2. Y la apotema es r por raíz cuadrada sobre 2.
¿cierto? Y acá ocurre esto lo mismo, mira. En este caso, ¿por qué es que tiene estos valores? La longitud del pentágono regular, porque mira, si aquí tita 5, ¿cuánto vale? 72 grados. O sea, este ángulo mide 72. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Te vas a dar cuenta que es 54 grados. Y acá 54 grados. Y se forma, ¿qué cosa? Un triángulo isósceles base, triángulo elemental base de este pentágono regular de 54 grados, 72 grados, 54 grados. Por eso es que sus valores aquí de la longitud de su lado es r medios por raíz cuadrada de 10 menos 2 por raíz cuadrada de 5. Y la apotema sería r sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más 1. Por eso tiene estos valores. Y análogamente, por ejemplo, en un hexágono regular donde tiene 6 lados, tenemos que el ángulo central mide, ángulo interior, la medida del ángulo interior vale 120 grados, la medida del ángulo exterior vale 60 grados, la medida del ángulo central es 60 grados, o sea, aquí vale 60. Y obviamente si este es 60, ¿cuánto mide este ángulo? La mitad del ángulo interior, o sea, 60 grados, y acá 60 grados. ¿Y qué se forma aquí? Un triángulo equilátero. Entonces, por eso es que la longitud del cesto, mira, la longitud de un hexágono regular es igual al radio. Y la longitud del apotema es r por raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Ya? Para la siguiente figura es un octógono regular que en este caso tiene 8 lados. ¿Cierto? La medida del ángulo interior vale 135 grados. La medida del ángulo exterior vale 45 grados. La medida del ángulo central vale 45 grados. O sea, aquí vale 45 grados. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide la mitad del ángulo interior, que es 135 grados medios. Aquí también. Aquí creo que... A ver. ¿Cómo le pongo aquí? 135 grados medios. Y aquí también 135 grados medios. Y por eso que la medida del ángulo, pero la longitud del lado de ese octógono regular es r por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y su apotema sería r por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Ya? Que en este caso la apotema es esta línea de acá, mira. Ese es mi apotema. Y para un decágono regular, ¿qué pasa con un decágono regular? Tú te das cuenta que la medida del ángulo interior es 144 grados. La medida del ángulo exterior es 36 grados. La medida del ángulo central es 36 grados. O sea, este vale 36 grados. Aquí, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Ese ángulo cuánto mide? La mitad de 144 es 72. Aquí vale 72 y acá también vale 72 grados. ¿Cuánto mide el ángulo, la longitud de la medida, la longitud del lado de ese decágono regular? Es el radio multiplicado por raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Y acá la apotema sería el radio por raíz cuadrada de 10 más 2 por raíz cuadrada de 5 entre 4. Esos son los polígonos regulares para el octógono regular y el decágono regular. ¿Ya? ¿Ya? Aquí obviamente te vas a dar cuenta de varias cosas. Mira, por ejemplo, aquí, ¿cuánto mide este ángulo? Aquí mide 22.5 grados. O sea, aquí vas a formar un triángulo rectángulo notable de 22.5 grados. Acá, ¿cuánto mide este ángulo aquí, mi tacita? Mide 18 grados. Aquí vas a formar un triángulo rectángulo notable de 72 grados y 18 grados, mira. Y eso también va para el dodecágono regular, que en este caso el ángulo interior mide 150 grados, el ángulo exterior 30 grados, el ángulo central mide 30 grados, que en este caso sería 30 grados, ¿cierto? Y aquí te das cuenta, si este es 30, aquí cuánto va a ser la mitad de acá, que sería 75 grados. La mitad del interior sería 75 grados. Y si aquí vale 30, ¿cuánto vale la mitad de este ángulo? Vale 15 grados. Entonces se forma aquí un triángulo rectángulo notable de 15 grados y 75, todo esto de acá, lo que da que la longitud del lado de un dodecágono regular es el radio por la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y su apotema, que es esta de acá, que es esta línea de acá, desde aquí hasta acá,
¿Cuánto mide si de radio por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 sobre 2? Ese sería en el caso. Y de esa manera serían todas las medidas de los polígonos regulares conocidos o que más se utilizan en este caso. Obviamente que hay más, pero normalmente solo hasta el dodecágono regular se cuenta como polígono regular. Hay más, claro que, solo que hasta aquí es los polígonos que se enseñan normalmente. Espero que me hayan entendido, muchachos. Hay bastante información aquí. Lo que les recomiendo es saberse qué cosa. ¿Qué debemos saber? A ver, ¿qué debemos conocer? A ver, saber muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué debemos saber muy bien? Aquí lo que deben aprenderse, ¿qué cosa? Es los ángulos interiores, ángulos exteriores. ¿De quién? Tanto de los polígonos regulares que hemos visto. Polígonos regulares. ¿Ya? Polígonos regulares. Esto deben aprendérselo bien. Lo demás, el NN, no es tan necesario aquí. No es tan necesario. Esto sí. Determinar quién es el ángulo interior del polígono regular y el ángulo exterior. Esto no es tan necesario. No es necesario para un examen. ¿Ya? Lo de que sí, sí esto. Eso es lo que debes saber en forma general. Nada más. ¿Ya? Y espero que me hayan entendido, muchachos, para poder resolver los siguientes problemas. ¿Ok?